Los argentinos no debemos viajar muy lejos para encontrarnos con las huellas de los usureros, especuladores y contrabandistas que forjaron la acumulación primaria de las grandes fortunas criollas del siglo XIX. El Imperio Británico, que acumulaba riquezas con el opio que envenenaba China, también tuvo sus planes en el Río de la Plata. Antes de que en China se librara la guerra del opio, en Sudamérica el gobierno de Rivadavia se endeudaba con la banca Baring, dando inicio a la interminable saga de la deuda externa argentina. No mucho después, el barón de Mauá, banquero del Imperio Esclavista del Brasil, financiaba la guerra de exterminio contra el Paraguay, más de 1 millón de muertos en el país hermano y la llegada de la fiebre amarilla a Buenos Aires. Los únicos vencedores fueron los financistas ingleses, ya que el esfuerzo de la guerra llevó a la quiebra a la banca del Brasil y al propio Mauá. Pueblos enteros sacrificados para unos pocos beneficiarios locales que sentaron las bases de su poder en alianza con los imperios de entonces. ¿Y de hoy? En la actualidad pareciera ser que el dinero, los activos financieros y sus grandes acumuladores no tienen nación ni bandera. Buscan los países que mayores ventajas les brindan para eludir las políticas fiscales de los estados originarios. Sin embargo, las listas develadas en el caso Falciani poseen nombres y protagonistas cuya ciudadanía no está en duda. Tal vez sí lo esté su compromiso social, su patriotismo. Muchos de ellos suelen opinar sobre el estado de nuestra economía e incluso se proponen como referentes políticos y morales. ¿Qué consecuencias tiene la evasión fiscal y el lavado de dinero para un país y, en definitiva, para cada uno de sus habitantes? La producción primaria del campo se hace con productores nacionales, trabajan obreros argentinos, se utilizan carreteras argentinas que tiene que proveer el Estado para que se transporte la mercadería o el sistema ferroviario. Se llega a puertos, en algunos casos hay manufactura, por ejemplo, la soja se transforma en aceite, en plantas argentinas, y después uno tiene que ese producto es cargado a barcos, desde puertos argentinos, que los tiene que solventar el país y que tiene que llevar adelante toda esa infraestructura, energía eléctrica, acueductos, todo un sistema que funciona para que después la ganancia de la venta de ese producto, en vez de aparecer en cabeza de una firma argentina, aparece en cabeza de una oficina instalada en alguna multinacional, en algún edificio en Hong Kong, o acá enfrente en Uruguay, o en cualquier otro país de baja o de nula tributación, donde quieren hacer figurar las ganancias, cuando en realidad el esfuerzo, la inversión del Estado y el esfuerzo privado se hizo en nuestro país. La evasión fiscal y la fuga de capitales a gran escala es un potente perturbador de la estabilidad económica y por consiguiente del bienestar general. Y si es perturbador de la estabilidad y del bienestar general, afecta a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a los jubilados, al pequeño comerciante, al pequeño industrial, al pequeño productor. Digamos, los sectores vulnerables, las clases medias que a veces están atrapados de un discurso que van en contra de sus propios intereses. Digamos, todo este sector de la población está profundamente afectada por la evasión a gran escala y la fuga de capitales. Yo creo que del mismo modo que hay que pensar que el Estado tiene que ser fuerte para poder asignar recursos en la economía, como no ha ocurrido en este tiempo, también hay que pensar que el ahorro interno debe ser manejado por banca pública y banca privada o cooperativa nacional. Creo que casi todos los países, o la gran parte de los países, no es tan fácil abrir un banco del extranjero y captar depósitos de los nacionales. Me parece que ese punto hay que revisarlo y me parece que ahí la capacidad de la banca pública como contracíclica, digo, hoy prácticamente el único crédito para inversión lo da el Banco Nación, tiene que ser muy preservada. Du moment où ce qui est important aussi, c'est de comprendre l'importance des différents secrets. Il y a des secrets qui protègent nos intérêts à tous citoyens. Et par exemple, c'est le secret de l'enquête. C'est le secret médical. Et puis, il y a des secrets qui seront utilisés et qui continuent à l'être contre nous. Donc, pour observer les trahisons, et il n'y a pas besoin simplement de mon témoignage, il suffit d'ouvrir les journaux
et de comprendre et de lire, et maintenant, de faire l'effort de comprendre que chaque fois que quelqu'un va être tenté donc de communiquer sur une enquête à défaut, c'est aussi une action qui est contraire à nos intérêts, donc une trahison. Donc voilà, des fois, c'est plus simple qu'on peut penser. C'est moins direct peut-être qu'un coup de pistolet, mais c'est visible. Killed, 7 others injured when a wall collapsed on them while they were fighting a fire on Wednesday. En febrero del año 2014, un incendio destruyó el edificio de la empresa Iron Mountain en Buenos Aires. En el hecho murieron 10 bomberos. Los informes periciales determinaron que el incendio fue intencional. No era la primera vez que se incendiaba un depósito de la firma Iron Mountain, dedicada al archivo de documentación empresaria. La firma, originaria de Boston, guarda y protege información de más de 156.000 compañías en 36 países. Curiosamente, la empresa comenzó como una granja de hongos comestibles. Derivó luego en la prestación de un servicio que obliga principalmente a estrictas normas de seguridad contra el mayor enemigo de los archivos de papel y otros soportes. El incendio de Barracas no fue el primero en su historial. En el año 2006, la empresa tuvo 2 incendios en un solo mes, incluyendo uno que destruyó un edificio en Londres y otro en Ottawa que destruyó parte de sus archivos. Otros 3 sospechosos incendios ocurrieron en un depósito de Iron Mountain en Nueva Jersey en 1997. Se determinó que los incendios de Londres y Nueva Jersey fueron provocados. En el año 2011 hubo otro siniestro en Italia en el que se determinó que los sprinklers contra incendio habían sido desactivados en 2 sitios del depósito. Algo semejante a lo ocurrido en Argentina, donde la empresa guardaba archivos de entidades bancarias bajo la mira de la autoridad fiscal y la justicia. El tema Iron Mountain es otro ejemplo de escándalo gravísimo que los grandes medios han tapado. Y no solo los grandes medios, el juego de poder de estas grandes corporaciones ha logrado inclusive taparlo en gran medida en la justicia, porque esto está detenido. Y acá en el caso argentino hubo inclusive muertes, que está demostrado que esas muertes de los bomberos fueron provocadas por el tipo de atentado que se hizo en Iron Mountain, en el barrio de Barracas. Digo esto por la propia investigación, demuestra que el lugar contó con 4 focos de incendio que habían sido provocados, generados dentro de lo que era el terreno que ocupaba Iron Mountain, que la alarma o el aviso de que ahí se provocaba un incendio había sido intencionalmente demorada. Es decir, cuando llegan los bomberos, que llegan a los pocos minutos que se produce la alarma o empiezan a sonar las alarmas, ya el incendio llevaba como media hora. Con lo cual, el hecho de que se cayera la pared sobre los bomberos y se derrumbe, se provoca porque los bomberos entraron sin estar advertidos que ese incendio ya venía produciéndose hacia mucho tiempo y que ya se habían dañado las estructuras. Es decir, esa trampa que se hizo para posibilitar que se quemara toda la documentación antes de que concurrieran los bomberos es lo que también se llevó la vida de estos bomberos. Es decir, que fue un asesinato, por lo menos por responsabilidad de quienes cometieron este atentado. No es necesario ser un detective para presuponer que si un banco guarda activos de evasión y lavado de dinero y la empresa que archiva su documentación se incendia, hay una relación de hechos digna de ser investigada.
¿Es posible que el negocio del lavado interactúe con la industria del quemado? La justicia tiene la respuesta. Claro que con sus tiempos, algo más lentos que la velocidad destructiva del fuego.